Pues sí, yo creo que puede decirse que son unos 35 años, desde después de nuestra guerra, en que comencé a ayudar a mi padre, a colaborar con él aquí en ámbito provincial, y luego ya pues son unos 30 en ámbito nacional, desde que fui designado consejero vocal del Consejo Superior de Protección de Menores. Y en estos ámbitos internacionales que ahora nos ocupan, pues ya son una docena de años. La familia Ibarra es probablemente una de las familias más poderosas del País Vasco, especialmente de la zona de Bilbao, conocida como Neguri. De las 3 ramas principales de la familia, 2 de ellas fueron gravemente diezmadas durante la Guerra Civil Española al ser asesinados varios de sus miembros. Por eso, en la posguerra, don Javier Ibarra Bergué se erigió como el hombre fuerte de los Ibarra, con cargos políticos como en la presidencia de la Diputación en el País Vasco. En 1976, don Javier Ibarra Bergué era el presidente tanto del periódico El Correo Español El Pueblo Vasco en Bilbao como del periódico El Diario Vasco de San Sebastián, los 2 grandes periódicos que controlaba en gran medida la familia Ibarra. Efectivamente se constituye Bilbao Editorial Sociedad Anónima, que es una nueva sociedad que la forman los descendientes de la familia Ibarra, de los que quedaban de la familia Ibarra, descendientes de los Ibarra fundadores del pueblo vasco, con la familia Echevarría Busquet Vergareche, porque Echevarría y Vergareche están casados con 2 hermanas Busquet que descendían de el Noticiero Bilbaíno, que era un periódico de la familia Echevarría. Y efectivamente esas 2 familias se juntan, unos eran menos industriales y otros más ideológicos, y se juntan dos grupos familiares que montan Bilbao Editorial S.A. y a raíz de ahí ese es el origen de toda la expansión de lo que luego es el Grupo Correo. La familia Ibarra lleva la línea editorial y la familia Echevarría lleva la parte de gestión económica. ¿Le parece adecuado ese reparto de papeles que decía el señor? Eso fue así al principio, y luego eso se cambió para hacerlo genéricos. Mi padre y mi tío Luis Vergareche eran hombres que provenían mucho más de la gestión que no del mundo de la ideología, y por eso esa distinción entre una cosa y otra. Por eso, cuando en 1977 ETA secuestró al señor Ibarra para pedir un rescate millonario, estaban escogiendo, en gran medida, a un símbolo de la burguesía en el País Vasco. En contra de lo que pudiera esperarse, los hijos del señor Ibarra no fueron capaces de reunir el dinero para pagar el rescate, y ETA asesinaría al señor Ibarra Bergué. La muerte del señor Ibarra trastocó las relaciones en la propia familia Ibarra. Se daba la circunstancia de que en el Consejo de Administración del Banco de Vizcaya se sentaban don Luis María de Ibarra y don Fernando de Ibarra López Doriga, primos de don Javier Ibarra Bergué. Y en el Banco de Bilbao estaba de consejero delegado don Emilio Ibarra Churruca, es decir, sobrino de don Javier Ibarra Bergué. Pero ni sus primos por un lado, ni su sobrino por el otro, facilitaron a los hijos del señor Ibarra Bergué el dinero para pagar su rescate, lo que causaría el enfrentamiento entre familiares por considerarles en parte corresponsables del trágico fin de aquel secuestro. Vimos el cielo abierto, y si con estos importantísimos personajes pues no nos dan un crédito, ¿sabes? Pues es que es imposible. Entonces nosotros estábamos dentro de lo que cabe tranquilos pensando que nos iban a dar un crédito. Pero ahí no se ponían al teléfono. Era llamar y como, ¿sabes? Es dar voces en el desierto. El sentimiento que tuvimos fue de enorme impotencia. No ya solo porque la familia no nos ayudó en nada, sino por estar aislados, por estar solos. Éramos todos muy jóvenes, éramos nada menos que 10 hermanos, y entonces la sensación que teníamos era de impotencia total, que éramos absolutamente solos, con un padre que había hecho 1000 favores, que tenía una gran simpatía en la sociedad, y sus grandes amigos de los bancos, porque él era consejero del Banco de Vizcaya, pues no movieron. El hijo mayor de Javier de Ibarra, Juan Antonio, ha hecho público el siguiente comunicado relativo al secuestro de su padre. Deseo comunicar a la opinión pública, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, la grave preocupación que tenemos por la suerte que pueda correr nuestro querido padre, secuestrado el pasado día 20 de mayo por un comando de ETA.
Asimismo, queremos dejar muy claro, como lo hemos hecho saber al Comando Zaharra, que las exigencias que nos han hecho de 1.000 millones de pesetas a cambio de la vida de nuestro padre están totalmente fuera de nuestros recursos económicos. No sé, no tengo ni idea si ellos, estos consejos de banco, etcétera, en el fondo creían que no se podía hacer por un tema de tipo, como te iba a decir, con un tema de tipo ético, de un tema de tipo moral, pero yo lo que sí creo que lo hicieron por esa cosa tan humana que es lo de laissez passer, y como dicen los ingleses, to look the other way, y ya pasará, y nosotros en casa sin madre, muerta, sin padre, secuestrado, sin abuelos, ¿no? Y solitos, y nadie nos atendía. Los hijos del secuestrado apenas pudieron reunir 50 millones de los 1.000 que habían solicitado los asesinos. Las negociaciones fracasaron y don Javier Ibarra y Bergué fue asesinado en junio de 1977. El secuestro y sobre todo el asesinato de Javier Ibarra fue una conmoción. Fue una conmoción en primer lugar porque una persona conocida, había sido alcalde de Bilbao y era un banquero muy conocido, ¿no? Pero supuso también un desgarro interno. Un desgarro interno porque siempre se han acusado unos y otros, lo que pasa es que no ha aflorado ese debate a la luz pública, de no haber tenido el coraje de haber pagado el secuestro. Otros decían que no había que pagar nada, pero indudablemente los hijos de Javier Ibarra siempre tienen ese dolor, ¿no? Que hubieran preferido haber pagado. Estos debates que se producen. Aunque la familia Ibarra seguía siendo el accionista mayoritario de los periódicos, cedieron la gestión de la empresa a don Luis Vergareche Maruri, que asumió la presidencia de la editora y puso como máximos directivos a su hijo, don José María Vergareche Busquet, y a su sobrino Alejandro Echevarría Busquet. Realmente era una gran figura empresarial en Vizcaya y entre otras cosas estaba el correo. O sea, era una pieza clave, fue una pieza clave para el asesinato, porque se lo consideraba un magnate de la prensa. Décadas después, el PP y el PSOE solicitarían al Parlamento vasco la colocación de una placa en recuerdo del asesinado, pero los partidos nacionalistas se negaron, argumentando que no podía concederse una placa a alguien que hubiese sido franquista. Una especie de gran gueto de ciudad prohibida en su momento, donde vivía todo el capitalismo negurítico, el capitalismo vasco, ¿no? Y contra Neguri se persiguió porque era un poco el símbolo, ¿no? Se atentó y se empezó a atacar ese símbolo. Los señores Vergareche y Echevarría serían los encargados de poner los cimientos para convertir al periódico El Correo Español del Pueblo Vasco en la base del mayor imperio de periódicos de España, el Grupo Vocento.